Buenos días. Buenos Buenos días, días, Buenos días. profe. Buenos días. Buenos días. Buenos Profe, buenos días. días. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, Bien, sí, gracias. señor. Apenas están entrando, ¿no? Sí, señor, profe. ¿Cómo está su merced? Bien, bien, con bastante trabajo, pero ahí vamos, gracias a Dios. Buenos días, compañeros. Buenos días, Miriam. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue esa semana? Bien, Bien, profe, profe, gracias. con bastante trabajo. Bien, profe, gracias a Dios. Gracias a Dios, es cierto. Gracias a Dios. ¿Y qué me cuentan así de especial? ¿Qué han hecho? Han entrado solo 20, falta el resto. Profe, el compañero José Joaquín no puede ingresar porque se le presentó una calamidad familiar, entonces hoy está ausente de clases. Ah, ok. ¿Alguien más? Ya le comento, Esmeralda, ya le digo el apellido de ella. Solo me aparece el nombre Esmeralda. Ahora la anotamos y después miramos el... Sí, también se excusa que no puede entrar a clases. Ok. Y también Diana Gisela Gutiérrez tiene el niño en el hospital, entonces tampoco no se puede, no se puede conectar. Ah, listo, no hay problema. Bueno, entonces voy a colocar este video, ya se los comparto. Vamos a mirar entonces lo que es el Renacimiento. El Renacimiento es el periodo comprendido al finalizar la Edad Media y dar paso al Renacimiento. Voy a hacer un feedback. Pues tenemos la Edad Antigua del siglo primero al siglo quinto, surgimiento de Imperio Griego, Imperio Romano, literatura griega, la política, la filosofía con los sabios de Grecia, surge la ciencia, el arte, la filosofía, las matemáticas, la medicina con Hipócrates. Entonces, se da el inicio del proceso de la humanidad porque aparece la historia.
La historia aparece cuando se dio la escritura. Después cae el imperio griego y surge el imperio romano de Occidente, donde hoy en día está Italia. Roma occidental domina Europa y domina Asia, razón por la cual las tropas romanas asesinan a Jesucristo, quien vivía en Asia, específicamente en Israel. Después cae el Imperio Romano de Occidente y con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de las tribus bárbaras, pues se da inicio a la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por el gobierno del papado, surgimiento de los reyes, proliferación del cristianismo católico, por las guerras causadas por la misma religión, como las cruzadas. Entonces, ahí miramos nosotros un contexto político y un contexto social, que no va a ser muy bueno, porque el pueblo va a estar esclavizado en forma de vasallaje o esclavo. Los reyes, en la época de las reinas, los reyes, la época de los duques, personas que compran el linaje, el ducado, el, ¿cómo se llama? Los otros títulos, que eran duques, cortesanos, eh, infantes, etcétera. Esos duques eran comprados. La gente de pronto no tenía plata y pagaba un poco de plata y se quedaba sin nada, pero para que le digan duque o cortesano o infante, etcétera. Eso era un negocio en la Edad Media. La Edad Media es la edad de oro del cristianismo y la edad oscura de la ciencia. Pensamiento teocentrista. Un pensamiento teocentrista basado en Dios, pero de forma fanática. Eso es lo que hay que cuestionar. El fanatismo religioso de la época. Ese fanatismo religioso de la época es lo que nosotros cuestionamos. Surgimiento de la Santa Inquisición, tribunal eclesiástico que condenaba a muerte a todo aquel que hacía experimentos científicos o que estaba en contra del clero. Los únicos depositarios del saber era el clero o la iglesia. Ellos crearon los cruzados y los templarios. Los cruzados eran los campesinos y los templarios las personas de más estirpe social. Entonces adelante iban los cruzados peleando y cuando destruían al ejército contrario iban ya los templarios. Los templarios iban promocionando los préstamos, la banca, promocionando el turismo, pero detrás de todo eso ellos tenían una misión: encontrar el Santo Grial. De ahí en adelante comienza todo el proceso de la Edad Media. El sistema económico de la Edad Media fue el feudalismo, un sistema económico basado en la tenencia y en la posesión de tierras a manos de un señor feudal. Las tierras eran del rey. Él tenía su señor feudal, quien era el que administraba todo. La Edad Media fue una edad donde los problemas por la salud pública fueron graves. La peste de las ratas, o llamada peste negra, la peste bubónica. Más de la tercera parte de de las 3/4 partes de la población europea muere por los virus, por el virus de la peste negra. Pero los europeos le echaron la culpa a la raza negra. Por eso se llamó la peste negra. Pero ellos no eran los culpables, sino las ratas. Como vemos, las pandemias no solamente han sido ahora, siempre han existido cada cierto tiempo, pero esa sí fue de forma natural, esta sí fue de forma artificial. Terminada
Terminando la Edad Media, se da el movimiento del barroco, un movimiento artístico y revolucionario. Entonces, el barroco es la exageración en las artes, en la exageración en los adornos, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la literatura. ¿Pero por qué exageran? Exageran para cuestionar y criticar los lujos en los cuales vivían los reyes mientras el pueblo se moría de hambre. Entonces las monarquías, que eran los gobiernos de los reyes, fueron gobiernos totalmente desiguales. La riqueza se concentraba solo en el rey. El pueblo se moría de hambre. Ante ello, cuestionaron todo eso y los artistas crearon ese movimiento artístico revolucionario llamado el barroquismo. En 1492 ocurre el hecho del descubrimiento de América. Cuando Europa estaba terminando la Edad Media, ya estaban consolidadas las ciudades europeas. Y acá en América apenas llegan los descubridores. Europa pasa el periodo del Renacimiento entre el 1500 y el 1600, un periodo llamado Renacimiento, un periodo de transición. Y el Renacimiento va a impulsar lo que se conoce como la Edad Moderna. La Edad Moderna se conoce como la era de las transformaciones del hombre y la era de las revoluciones, pero empieza desde el Renacimiento. Los científicos que habían sido perseguidos en la Edad Media, como Galileo Galilei, que estuvieron presos y se retractan, sus ideas van a continuar en el Renacimiento y se van a oponer al pensamiento cristiano. Entonces ya no va a ser un teocentrismo como en la Edad Media. Teo significa Dios, centrismo, centro. El pensamiento del hombre en el Renacimiento comienza a ser distinto y va a cambiar en la Edad Moderna a un antropocentrismo. Entonces en el Renacimiento hay obras como las del Quijote de la Mancha, pensamientos filosóficos como los de Rousseau, Montesquieu, Diderot, y todos estos pensadores van a estar en contra de la iglesia y del clero y a favor del pueblo y del ser humano, razón por la cual y de la ciencia comienza el hombre a pensar. Por eso al siglo más adelante, al siglo XVIII, se le va a llamar el siglo de las luces. No porque se haya inventado la energía eléctrica, sino porque el hombre comienza a entender que tiene un papel preponderante en la historia. La luz de la libertad comienza a brillar y se dan las guerras en Europa para acabar con las monarquías y los reyes. Y esto va a dar paso a todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, que como su nombre lo indica, fue revolución en Francia, pero no fue algo pacífico, sino violento, donde a los reyes se les cuestiona y se les quita el poder que tenían, y esa situación va a dar origen a los derechos humanos, derechos de los cuales gozamos hoy en día. Derecho a la libertad, nadie puede ser comprado ni vendido. Y todos los derechos que nosotros hoy utilizamos que surgieron mediante la Revolución Francesa. Y los derechos no han sido regalados, han costado sangre. Esa es la triste realidad. Pero si esos hombres y esas mujeres en Francia no se hubieran rebelado contra la monarquía o el gobierno del rey, pues hoy no estaríamos hablando de derechos humanos y se seguirían gobernando los reyes al pueblo.
Entonces, eso es lo que tenemos que analizar del contexto histórico. Hay momentos en la historia que el hombre debe tomar decisiones de fondo y debe mover un status quo como tal. Y en ese momento movieron el status quo de los reyes. Y ahí es donde surge la derecha y la izquierda. La derecha va a apoyar a los monarcas, a los reyes. La izquierda no está de acuerdo con el gobierno de los reyes. Ahí surge el término derecha e izquierda. Eso fue en Francia. Los que se sentaron a la derecha querían que siga gobernando el rey de Francia, con todos sus abusos de poder, con todas sus violaciones a los derechos humanos. Podía determinar quién vivía y quién moría. Y a la izquierda se sentaron los que estaban en contra de las monarquías y del rey. Ahí surge el término derecha e izquierda desde el contexto histórico. Entonces, con el Renacimiento empieza la mentalidad y empieza la ciencia, empieza los descubrimientos con mayor veracidad y mayor impulso, y eso va a convulsionar la política. Y al convulsionar la política, todo eso tiene una razón, y todo eso nace con el pensamiento filosófico y la literatura. Por eso se han perseguido a los escritores, a los poetas, a los filósofos, a los maestros, porque somos los llamados a colocar el dedo en la llaga y mediante la palabra transformar un mundo. Lo hicieron los filósofos en el Renacimiento, lo hicieron los escritores con sus obras en el Renacimiento, y eso influyó en la política, y eso va a transformar la sociedad en la edad moderna. Y surgen las ideas liberales. ¿Qué son las ideas liberales? Ideas de cambio, de transformación, de libertad, de derecho a la propiedad privada, derecho al intercambio comercial. Surge con las ideas liberales el capitalismo, compra, la venta. Entonces las ideas liberales le dieron al mundo un cambio. Surgió la industrialización por las ideas liberales, surgió el empleo con las garantías laborales, y esos son ideas liberales. Los derechos humanos son ideas liberales. El derecho a tener usted su casa son ideas liberales. Entonces miramos nosotros que las ideas liberales vienen desde antes, pero que lastimosamente en América Latina han sido vetadas las ideas liberales. En el caso colombiano, cuando llegan las ideas liberales, no permiten que se integren en la política y los persiguen, razón por la cual les toca armarse y se conforma la guerrilla liberal. Y el Partido Conservador, apoyado por la Iglesia, crea las autodefensas campesinas. Entonces miramos que si la política fracasa, sobreviene la guerra. Por eso es mejor el diálogo. Entonces, volviendo a Europa, con el Renacimiento va a empezar un nuevo proceso. Se retoma el pensamiento que se había echado a un lado, que era el pensamiento griego. La ciencia, las artes, la filosofía, la política, que surge en Grecia, se estanca en la Edad Media, se prohíbe en la Edad Media. En la Edad Media solamente fue un fanatismo religioso y se mataba por religión. Se mató en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo. Y eso no tiene sentido. El Papa Urbano II dio la orden para atacar los pueblos que no eran cristianos y ser pasados por la espada. Pueblos de 4.000, 5.000 habitantes fueron masacrados por Constantino.
Entonces, asesinados por creer en dioses distintos o por tener una ideología religiosa diferente o un pensamiento distinto. Entonces, notamos nosotros que ese fue el grave error, el fanatismo religioso. Y todo fanatismo en cualquier índole, deportivo, político, económico, cultural, religioso, es nocivo. Y eso pasó en la Edad Media. Entonces, el Renacimiento se opone a eso. El Renacimiento pone al hombre como el centro. Y ese pensamiento va a ser importante para transformar la humanidad. Les voy a mostrar un video acá para que ustedes lo miren. Bienvenidos a profesor.com. Hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. Esa época histórica en la cual hubo unos cambios históricos, culturales y científicos que propiciaron la entrada de la Edad Moderna. En primer lugar, el primer hecho fundamental que inicia el Renacimiento es un hecho militar, la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Pero este hecho militar viene acompañado por un hecho cultural. Las élites económicas y culturales de Constantinopla huyeron de Constantinopla y se fueron a Italia, llevando consigo los textos originales griegos de los filósofos de la antigua clásica Grecia que se habían perdido durante todos estos siglos. Existen otros elementos que favorecerán una nueva forma de entender el mundo, como por ejemplo es la imprenta. Inicialmente, para escribir un libro se tardaba muchísimo tiempo, ya que los copistas necesitaban mucho tiempo para copiar un libro, los ilustradores, etc. Con la imprenta, el tiempo se acorta muchísimo, con lo cual las nuevas ideas, digamos que llegan con mucha mayor facilidad a todos los ámbitos del mundo. Otro elemento fundamental será el descubrimiento de América, pasando de estar el centro del universo conocido hoy en el Mediterráneo para pasar al Atlántico y así conocer también la auténtica estructura del mundo. Finalmente, tenemos otro factor, que es la nueva ciencia. La ciencia de Aristóteles, de Ptolomeo, se ha mostrado ya totalmente incapaz y existen evidencias de que hay que cambiar de modelo. Este modelo se ha cambiado a partir de la obra de Copérnico. En otro vídeo analizaremos con mucho más precisión qué sucedió para que la nueva ciencia pudiera triunfar. Existe otro factor, esta vez negativo, un elemento que impedirá el avance científico, como es la Reforma Protestante. No por la Reforma Protestante en sí, sino porque el hecho de que haya la Reforma Protestante hará que tanto la Iglesia Católica como la propia Iglesia Protestante serán mucho menos tolerantes con las nuevas ideas. Así, por ejemplo, Giordano Bruno será quemado en Roma por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol y Miguel Servet será quemado en Ginebra por afirmar que existe una doble circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones y el corazón y el resto del cuerpo. Un elemento fundamental es que entre los textos recuperados por los sabios que vienen de Constantinopla tenemos los textos originales de Platón. Esto hará que Platón sea la nueva vanguardia filosófica. Durante un cierto tiempo, a partir de la traducción de Aristóteles al latín, el pensamiento aristotélico había sido el fundamental en Europa. Ahora será Platón quien volverá a ser el pensamiento hegemónico. Y finalmente también quisiera hacer un pequeño apunte de filosofía política, ya que es en esta época cuando aparece el pensamiento de Maquiavelo. Maquiavelo lo que hace, más que filosofía política, es ciencia política, en el sentido que establece cuáles deben ser los elementos fundamentales de la acción política. No tanto de cómo deberían ser, sino cómo son. Así, él afirma que el fin justifica los medios y considera que lo que debe hacer el príncipe, es decir, el gobernante, es hacer todo lo que esté en su mano para conservar el poder, incluso si esto significa la hipocresía, el engaño
o incluso el asesinato político. Aquí escuchamos nosotros lo que habla de Nicolás Maquiavelo, cuando escribe la obra El Príncipe y de cómo gobernar. Entonces, a partir de ahí, el gobernante tiene que ser sin escrúpulos según Maquiavelo. Muchos de los gobernantes que han leído Maquiavelo se han sostenido en el poder. Muestra ello en Colombia, el presidente Gómez, quien gobernó de manera maquiavélica el país. A él no le importó asesinar y militarizar Colombia y hacer y deshacer, parecido a un expresidente de los últimos años en Colombia, quien fue reelegido por primera vez, vulnerando la constitución política de Colombia. Hay que entender eso. En Colombia no estaba avalada. A nadie, a ningún colombiano lo llamaron a preguntarle si quería o no quería reelección. Nadie votó por eso. Y el expresidente Uribe ganó la primera vez de forma legal las elecciones. La segunda vez, él convocó para que el Congreso le cambie el articulado y convenció a dos para ganar. La famosa Yidis política que ustedes se acuerdan, Yidis Medina y Teodolindo, a quien les dio plata y notarías, que eso es vox populi. A Yidis Medina la metieron a la cárcel, a Teodolindo ya estaba enfermo y entrado en años, ya no pudo ir a la cárcel y se murió. Y el señor expresidente no ha respondido por ese hecho en contra del pueblo colombiano. Desconocer. Desconoció el pueblo y no le importó nada, sino el fin justifica los medios para sostenerse en el poder. Entonces, no le importó promocionar los falsos positivos, no le importó, o sea, sin escrúpulo gobernó. Eso es el maquiavelismo político. Y ese fue libro, se escribió allá en la época del Renacimiento. Entonces, hay que diferenciar en la forma de gobernar quién sigue los pasos de Maquiavelo para gobernar. La obra se llama El Príncipe, para el que la quiera leer. Así se llama, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. De ahí viene la palabra maquiavélico, porque se gobierna sin escrúpulos. Hay que hacer lo que toca hacer, pasar por encima del pueblo, asesinar, mentir, robar, etc. Pero el fin justifica los medios según Nicolás Maquiavelo. Y esa obra literaria impulsó las formas de gobierno de muchos y aún sigue vigente en muchos gobernantes del mundo. Léanlo para que ustedes comiencen a identificar quiénes están gobernando según la obra El Príncipe de Maquiavelo. Y el Renacimiento, pues tiene unas etapas importantes. La caída de Constantinopla. Cuando se cae Constantinopla, los romanos tienen que volver a Italia. Recuerden que el Imperio Romano de Occidente cae por los bárbaros y estaban en Italia y huyen a Turquía, lo que hoy en día es lo que ellos llamaron después Constantinopla. Y después el Imperio Turco Otomano ataca al Imperio Romano de Oriente y les toca huir nuevamente a Italia. Pero se llevan consigo lo que decía el narrador, los escritos filosóficos que no se habían publicado, los escritos de Platón, escritos originales de él. Y eso va a empezar a generar un nuevo proceso filosófico, la filosofía platonista. Pero recordemos que Platón fue discípulo de Sócrates. Entonces el pensamiento socrático
llega a través de Platón. Una situación importante que se dio fue la invención de la imprenta. La imprenta, ¿alguno de ustedes sabe quién la descubrió? ¿Dónde fue? ¿En qué país se descubrió la imprenta? ¿En qué país se descubrió la imprenta? ¿Alguien lo sabe? La imprenta, antes escribían los libros a mano, en papiro o en cortezas de árboles o en cueros de animales. Gutenberg, en Alemania, descubre la imprenta y ahí ya se comienza a imprimir los libros letra por letra con las famosas tipografías. Ya se va a demorar menos y el primer libro que imprimieron fue la Biblia. Y eso va a ser un gran desarrollo para la época del Renacimiento y la Edad Moderna. El descubrimiento de América. Ya se había descubierto América en 1492. En 1500, 6 años más tarde, inicia el Renacimiento. El mundo giraba en torno a Europa, España, Italia, Francia, Alemania, porque no se conocía sino Asia y Europa. Pero con el descubrimiento de América, el protagonista va a ser América. Acá, América del Sur y América Central van a llegar los españoles, y a Brasil los portugueses, y a Estados Unidos los ingleses. Características de los ingleses: cultos. Por eso Estados Unidos tiene mayor desarrollo. Características de los españoles: llegan acá los asesinos, los presos. Equivale a que hayan venido los de la Modelo, que sacaran los de la Modelo a descubrir un nuevo continente. Entonces nosotros somos herencia de toda esa manada de delincuentes que había en España. Pero de todas maneras, para mal o para bien, el descubrimiento de América cambió el enfoque del mundo. La nueva ciencia, ya comienza un nuevo pensamiento científico, y ese pensamiento científico en la biología, en las matemáticas, con todo lo que tiene que ver con el movimiento de los astros a través de Copérnico, quien va a influenciar mucho el pensamiento del hombre del Renacimiento. Y con Lutero. Lutero fue un sacerdote que estuvo en contra de la corrupción del Vaticano por no enseñar el evangelio como es y por el grado de corrupción. Entonces, ante ello, Lutero saca la reforma protestante y la iglesia la contrarreforma. Entonces a nosotros nos satanizaron un Lutero, pero en realidad Lutero estaba con unas ideas totalmente distintas, a favor de Dios y en contra de la corrupción que estaba liderando la Iglesia Católica en su momento. A raíz del luteranismo surgen las iglesias cristianas, las iglesias protestantes. Se llama el protestantismo. El protestantismo es prohibido en Colombia, ¿no? Llega después, más adelante, pero les tocaba clandestinamente. Y ya con la Constitución del 91, entonces se les da el derecho a expresarse libremente en su ideología religiosa. Continuamos entonces con la última etapa del Renacimiento. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Allí encontraréis actividades, estas actividades corregidas, y os podéis poner en contacto conmigo por si tenéis alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas hasta ahí?
¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Entendieron el video? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Bueno, entonces aquí ya comienzo yo a preguntar. En la Edad Media, el pensamiento del hombre ¿era antropocentrista o teocentrista? Teocentrista. Teocentrista. Teocentrista en la Edad Media. ¿Se centraba en torno a qué? Adiós. Adiós. A Dios. Adiós. Pero con un fanatismo religioso, ¿no? Que hay que aclararlo, con un fanatismo religioso. Y en el Renacimiento, el centro de todo, ¿quién va a ser? ¿Dios o el hombre? El hombre. El hombre. Y entonces ahí comienza a surgir el pensamiento antropocentrista. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Qué preguntas tienen de todo lo que hemos visto? Profe, como, por qué acá en Colombia está prohibido protestar? O sea, por eso es que cuando la gente sale y protesta y hacen las manifestaciones, ¿hay represión? No, no, no. Es que, ojo, lo que hablamos de protestantismo es de las iglesias protestantes. ¿Me entendió? Sí, señor. O sea, el cristianismo era uno solo en la Edad Media, pero ante la corrupción, la iglesia se divide en dos, o el cristianismo se divide en dos, en Iglesia Católica Occidental en Europa y en Iglesia Ortodoxa Oriental en Europa. Esa corrupción hizo que Lutero, pues, estuviera en contra. Estaba en contra de todo lo que la Iglesia Católica hacía en ese momento, que no era muy bueno. ¿Y qué era? La Santa Inquisición. ¿Y qué era la Inquisición? Que a usted la Iglesia Católica la condenaba a muerte a la hoguera por hacer ciencia o por hablar de Jesucristo de forma real, porque ellos, o hablar de la Biblia de forma real, porque ellos no hablaban de forma real como tal. ¿Entendido? ¿Entendido? Profe. Entonces, Lutero protesta contra el Vaticano y el Papa, y ahí surge el protestantismo, las iglesias protestantes, como la pentecostal, como la mira, como los evangélicos. Esas son iglesias protestantes. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Quién fue que me preguntó de las protestas? ¿Quién fue? Yo, Mireya Peña, profe. Mireya. Entonces, aquí estamos hablando de las iglesias y del cristianismo. Las iglesias protestantes son hijas de Lutero. ¿Entendido? Listo, profe, sí. Entonces, los evangélicos, los testigos de Jehová, mira, y todas las religiones cristianas, distinta al catolicismo, son descendientes del pensamiento luterano de Martín Lutero. Profe, una pregunta. ¿El catolicismo es cristiano? Sí. También lo es. Cuénteme. ¿Cómo empezaron a salir, digamos, las diferentes iglesias, tanto la cristiana, la católica,
y de las otras religiones, cómo se empezaron a derivar, o sea, de acuerdo al tiempo que ha pasado y de acuerdo o sea, al tema que estamos viendo. Bueno, primero que todo, Jesucristo no fue católico. Cuando Jesucristo vivió, el catolicismo no existía, ni el cristianismo. ¿Estamos claros? Él era judío. Él era judío y practicaba la religión judía. Jesucristo era judío y practicaba la religión judía. Entonces, él leía la Biblia y la Biblia de ellos es la Torá. ¿Entendido? Sí. En la Edad Media, cuando ya la gran mayoría estaba siguiendo las ideas de Jesucristo, y el emperador Constantino vio el gran problema que era y él tenía miedo de perder el imperio, entonces él crea el catolicismo. Profe, ¿y el Torá en qué estaba escrito? En hebreo y en arameo. Pero en qué si no había imprenta? A mano estaba escrito. A mano. ¿Cómo? ¿En los papiros? En papiros y en cueros de animales. Entonces, Jesucristo no era ni católico ni cristiano. Él perteneció a la religión judía y cuestionó la corrupción de la religión judía cuando él se enoja en la plaza que ustedes lo han visto en Semana Santa. ¿Entendido? Bueno, entonces, Constantino en la Edad Media toma los textos de la Torá y saca la Biblia católica, crea el catolicismo. Entonces el catolicismo no es creado por Jesucristo, es creado por Constantino y era la religión que se instauró en Roma. Las ironías de la vida. El imperio romano que asesinó a Jesucristo, el mismo imperio romano acepta y crea el catolicismo basado en las ideas de Jesucristo como y crea la religión católica como religión oficial del catolicismo. Y los que ellos se corrompieron años más adelante, entonces Lutero se opone, y cuando Lutero se opone, va a salir las religiones anglicanas, la religión, todas las que son protestantes, testigos de Jehová, evangélicos, todos ellos son hijos del pensamiento luterano. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Quién tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas No, profe. o dudas? No, señor. Bueno, entonces, Profe, yo sí tengo dudas. dígame. Bueno, con respecto del catolicismo. Ajá. Por lo que yo he aprendido, me han dicho, el catolicismo, la Iglesia Católica la creó Jesucristo cuando le dio el poder a los apóstoles de que fueran por todo el mundo, predicaran la palabra y que tenían que transmitirla todo hasta los últimos días de los días. Entonces ellos empezaron a escribir y a recopilar la Torá, todo eso que tenían del Antiguo Testamento, y ellos después, 30 años después, esa es la historia que a mí me contaron, ¿no? 30 años después, 35, de la muerte de Jesucristo, ellos eran perseguidos, ellos todo el tiempo fueron perseguidos,
y que Jesucristo les había dicho que, pues que que a ellos los iban a perseguir, los iban a tratar como lo trataron a él. Entonces ellos escribían y transmitían la palabra, transmitían y contaban la historia de Jesucristo, y también iban escribiendo, y sí fue que después recopilaron todo eso, hicieron la Biblia. Por eso, ¿no? pero es que en la época que vivió Jesucristo, el cristianismo católico no existía. No, no. Entonces, Empezó a ni a existía, formarse ni con lo los apóstoles. empezaron los apóstoles, sí, pero ellos no estaban creando el catolicismo. El catolicismo lo creó Constantino en la Edad Media y ya los apóstoles estaban muertos hace años. Claro, ellos lo que hicieron fue transmitir la palabra y escribir todos los acontecimientos que tenían ellos en el momento, y lo que hacían era transmitirlo desde a los niños y a los jóvenes, a todos, para que todos, así como venía desde el Antiguo Testamento, era transmitido en las familias, ¿sí? Correcto. Pero Constantino no creó el catolicismo porque él creía en Jesucristo y en el Dios católico, en el Dios que conocemos. Él creó el catolicismo para no perder el poder imperial, porque él se sentía amenazado en su política imperial. Entonces, crea el catolicismo, no mete todos los evangelios como tal. Por eso es que en la iglesia católica y la cristiana no están todos los evangelios, porque él los sacó. Eso es una de las grandes cuestiones que tenemos que mirar. Nosotros nos han enseñado erradamente de que Jesucristo creó el catolicismo, y no es así. Vaya a la historia, y Jesucristo, cuando muere Jesucristo, ni siquiera se pensaba en catolicismo. Es mucho tiempo después, en la Edad Media, que surge con la amenaza de la creencia de Jesucristo. Se siente amenazado el poder imperial de Roma y Constantino para dominar económicamente y políticamente. Entonces crea el catolicismo y llama a los sacerdotes y coloca los libros que hoy conocemos en la Biblia. Pero hay otros que están en la Torá y en la Tanaj judía, que en el católico y en la cristiana no están. Entonces, todo eso hay que analizarlo muy bien. Entonces, sí, Dios existe y es real, pero recuerde de que también Constantino, él no se convirtió de corazón, él lo hizo por no perder el poder imperial. ¿Listo? ¿Estamos claros? Listo, profe. Pero, Gracias. profe, es que si lo vemos desde otro punto de vista, el tal Constantino, yo creo que lo que hizo fue ponerle el nombre católico, porque habla de todo lo que hizo Jesús. Entonces, Jesús sí profesaba su religión católica, más no con ese nombre. Lo que pasa Pues es que pienso yo, ¿no? Porque Jesús era de judío, y como judío él seguía la enseñanza de la Torá, la Tanaj, que son los libros sagrados. Ahora, que el cristianismo católico y todas las religiones cristianas tienen una base judía. Por eso es que nosotros no podemos creer que tenemos toda la verdad y cuestionar a los judíos, porque es que nuestra religión católica, cristiana, testigos de Jehová, evangélicos, todos, se basa en ¿qué? En la Torá judía. Todo el Antiguo Testamento es judío. Y parte del Nuevo Testamento es judío. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que empezar a analizar. Y Jesucristo no creó religiones. ¿Qué tal que hubiera creado religiones? ¿Cómo estaría esto, la gente matándose más por las religiones? Si no creo ninguna religión y la gente se mata por religión.
Imagínense creando religiones. Él solamente vino a dejar un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento supremo que dejó? Amaos los unos a los otros como a ti mismo. Correcto. Amarse uno tanto para poder amar a los demás. El mayor mandamiento que vino Jesús a promulgar fue el amor. Porque con el amor no hay odio, con el amor no hay maldad, con el amor no se asesina, con el amor no se roba. Entonces, Jesucristo vino a traer el mensaje del Padre Eterno. Y ese mensaje del Padre Eterno es que en cada uno de nosotros está Dios y que entre nosotros debemos de amarnos y no desearnos la muerte, no matarnos, no odiarnos, no robarnos, etc. Entonces, el pensamiento de Jesucristo no fue crear religiones, sino que la humanidad entendiera el valor del amor para poder convivir. Recuerden, las religiones son creadas por los hombres. Ninguna religión es creada por Dios. Dios lo que quiere es que el hombre se transforme en amor. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene que usted sea judía, yo musulmán y los otros de otras religiones y nos agarremos a bala? ¿Qué sentido tiene? ¿Tendrá sentido? No, profe, No, no tiene. No, señor. Por eso Jesucristo no creó ninguna religión. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que debemos imitar las enseñanzas de Él. Llévelo a la práctica. La vida de Jesús, llévela a la práctica. No importa la creencia que usted tenga. Lleve a la práctica las enseñanzas de Jesús. ¿De qué le sirve darse golpes de pecho? Orar, pero usted ve en la calle una persona con hambre y no le da nada. ¿Será que eso le sirve? Profe, ¿puedo decir algo? Cuéntame. Pues desde mi punto de vista, yo creo que hay muchas personas que dicen, ay, que hay que ir a la iglesia, que no sé qué. Yo creo en Dios, sí, firmemente. Pero hay veces, o sea, voy en contra de lo que dicen que hay que ir a la iglesia y todas esas cosas porque hay mucha gente que se la pasa cada 8 días en la iglesia y, mejor dicho, cuando están en la iglesia son santos y hacen el bien y todo, pero ya después vuelven a su vida común, a criticar a la gente, a hacerle daño a la gente. Entonces yo digo que en ese sentido, pues Dios no es una religión en específica, porque yo creo que como seres humanos y como personas, cada uno debemos estar en comunión con Dios de la mejor manera posible, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el templo que dijo Jesucristo? ¿Cuál es el templo que dijo Jesucristo? ¿Nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el templo de Dios y del Espíritu Santo. En nuestro corazón está Dios. En nuestro cuerpo tiene que estar limpio, sin mancha. No necesitamos un templo físico de cemento que se pueda caer y que lo podamos tumbar o quemar. Ese templo es como un recuerdo de que usted tiene su templo acá adentro y que debe, así como debía arreglar ese templo, debía arreglar el templo. ¿Entendido? Porque el templo real y verdadero es nuestro cuerpo, que debemos de cuidar, amar, darle amor para poder transmitir amor a los demás. Si yo me amo, yo me cuido. Y si yo me cuido, cuido a los demás. Si yo me amo, amo a los demás. Si yo me respeto, respeto a los demás. Si yo amo la vida, mi vida, amo la vida de los demás en todas sus manifestaciones. Entonces, no hay que pelear por religión, no hay que pelear por política, no hay que pelear por deportes, sencillamente hay que aprender a convivir con las diferencias.
y hay que aprender a valorarnos como seres humanos, a respetarnos, a dialogar y a entender que en el otro que cometió el error está Dios y no juzgar. Profe, porque dicen que maldito el hombre que cree en el hombre, y lo que es religión y política, estas personas que tienen el poder lo están cogiendo para su propio beneficio. Entonces, lo que usted dice, o sea, en el futuro cuando nos llamen a dar cuentas, las cuentas que tenemos que dar nosotros es de cómo fuimos seres humanos, de bondadosos, de, como digo yo, como de humanos, como de caritativos, puede decir, y no por seguir a una persona o a una iglesia o esto, sino en su propia intimidad, creer en Dios y hacer en su propio ser el cambio, porque errores cometemos todos los días. El problema está en no corregirlos y en no tratar de evitar volverlos a cometer. Usted endiosa al sacerdote, endiosa al pastor, endiosa a la persona que lee las cartas, el tabaco y el chocolate, yo no sé qué tantas vainas de eso. Entonces la persona está creyendo en el hombre, está reemplazando a Dios por un hombre. Entonces eso es lo que debemos evitar. Dios detesta mucho la idolatría. Ahí nos volvemos idólatras. Entonces lo mismo las imágenes. Todo eso, como un recuerdo usted puede tenerla, pero no idolatrar la imagen, sino idolatra al Padre eterno. El único digno de alabanza es Él. ¿Listo? Entonces, ¿ya entendieron qué es lo que cuestionó Lutero? ¿Y de dónde vienen? Ok, Jenny. Entonces, mira la clase después y me envías lo que entendiste. Entonces, en el Renacimiento, pues ya coja más fuerza las iglesias luteranas como tal, que son las iglesias que nosotros conocemos distintas al catolicismo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, referente a lo del presidente Uribe, mi pregunta es, a él no hay formas de darle como un castigo, como una extradición en esa parte de todo lo que él ha hecho con Colombia o lo que hizo con Colombia, porque pues la verdad eso ya es ser uno malvado, criminal y asesino. Entonces, pues yo quisiera saber a él por qué no lo han extraditado o por qué no le han dado un castigo sabiendo todo lo que él ha hecho en Colombia. Cuando usted es presidente de la República, usted tiene una inmunidad. Ah, él es inmunidad. ¿Por qué cree que Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia? Porque pues él tenía un poder ahí como con todo lo que es pueblo y gobernantes y todo. Así, Pablo Escobar tenía toda la plata del mundo, pero la justicia lo perseguía. Sí. Por eso es que él se metió a la política para, como se dice, para tratar de llegar a ser presidente más adelante y quedar con inmunidad. Eso es lo que, pues, ningún presidente, todos son inmunes, ¿no? Tienen inmunidad. Sí. Ajá. O sea, profe, que así cometan delitos o lo que sea, nunca van a ser No, condenados. No, claro, porque si un policía coge preso al señor Uribe o un juez determina de la justicia ordinaria eh, tomarlo preso, después va preso el militar y el juez que lo lleva, porque es un personaje que tiene la inmune. inmunidad. Está protegido por la Constitución, por haber sido presidente.
Ah, protegido. El mismo Petro lo dijo, que no iba a hacer eso. Pese a que tiene una cantidad de procesos ahí, ¿no? Bueno, Ujú. por eso es que antes Gracias. es mejor, por eso es que es mejor antes de votar, mirar por Saber. qué. De él se sabía, la gente que votó fue porque quiso. El pueblo tiene el gobernante que se merece. El pueblo tiene el gobernante que se merece. Bueno, ¿quién me lee este texto de aquí, por favor? ¿Quién me lee este texto? No se ve No el se ve, texto. no se ve. Ah, es que me olvidé de compartirlo, muchachos, qué pena. ¿Ahí ya lo ven? Sí, profe, yo lo leo. Sí, señor. Eso, léalo pues. ¿Quién me Dice, lee? dice comprensión de lectura, prueba de FX 10, épica y novela. Según Hugh Lucas, autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épica, en sentido escrito. En ellos estricto. En ellos, las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como al padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo y que resulta impensable para nosotros. Hombres modernos, hombres sin sentido, autores y lectores de novelas. Vuélvalo a leer, porque hizo mucha pausa, cambió algunas palabras. Épica y novela. Según Hugh Lucas, autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épica en sentido estricto. En ellos las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. La pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce las respuestas antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo que resulta impensable para nosotros. Hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. Siga con el segundo párrafo. La consolidación del capitalismo durante el Renacimiento provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desvinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desvinización, que no debe confundirse con el ateísmo, designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. En este contexto, sigue su génesis al género novelesco con la obra de Cervantes. Me estás cambiando palabras, mujer. El texto hace referencia a dos periodos de la historia. La épica es de la antigüedad griega. O sea, si hablamos de Homero y sus poemas homéricos,
Hablamos de la antigua Grecia, literatura griega, La Ilíada. la Ilíada, la Odisea. Entonces, esa primer parte es de la edad antigua. Y este segundo párrafo le dice la consolidación del capitalismo. Recuerden que la Edad Media fue feudalismo. Y en la Edad Moderna y Renacimiento es el capitalismo. El capitalismo es de ideas liberales. ¿Me hago entender? Entonces, la consolidación del capitalismo durante el Renacimiento. ¿Y qué es capitalismo? ¿Qué entienden por capitalismo? Capitalismo. Dinero, comercio, movimiento. Exactamente. Dinero, comercio, movimiento, compra, venta, todo lo que propiedad privada, todo lo que conocemos hoy. Eso, Oferta y demanda. oferta, demanda, eso tiene que ver con el capitalismo. Eso es capitalismo. Entonces, aquí ya tenemos una cuestión, pero hay algo importante. En la edad antigua, ¿cuál era la relación del hombre con Dios? ¿Cómo era? Era Teo, con él, solamente con lo que Dios decía. Se seguían sus parámetros. Ojo, ¿Estaba solamente en Dios? ojo, cuando usted le están hablando del helenismo de los griegos, no le están hablando del Dios cristiano. Ah, no, eran politeístas. Ellos eran politeístas. Aquí están hablando de Zeus, padre de todos los dioses, Todos los dioses. de Poseidón, de Vulcano, de Afrodita y de todos estos dioses y semidioses Eran politeístas. del mundo griego. Ok. ¿Listo? Entonces, ojo que no es el mismo Dios cristiano. Los griegos no creyeron porque ni cuentas, en esa época todavía no venía Jesucristo. Jesucristo viene en el siglo V. Y los griegos estaban en el siglo I. O sea que Jesucristo no existía todavía acá en la tierra. Porque Jesucristo ya existía en los cielos. Bueno. Siga con el otro párrafo, pero me debes de vocalizar mejor para leer y no me cambien las palabras. Sigue. Dice, Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura No. es... Ah, sí, sigue, me equivoqué. Sigue. Bueno, Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. Solo en el siglo XIX alcanza la novela su madurez, con las obras de Flaubert y Dostoyevsky. El triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas de capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental, hasta tal punto que la filosofía en la pluma Nietzsche predicó la muerte de Dios. La novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino explorado, la psiquis humana. La psiquis. Que es Psiquis humana, que es un individuo. ¿En qué consiste su identidad? Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. En la estética de Dostoyevsky, es el más importante entre los novelistas modernos. El hombre se define por su visión del mundo. Sus personajes están arraigados en una ideología personal particular, según la cual actúan inflexiblemente. La novela contemporánea, el hombre se define por un discurso, una nueva conciencia del lenguaje.
entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación. Condujo a autores como James James Joyce Joyce y Virginia Woolf. a buscar el flujo de la conciencia individual, una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende, como Odiseo, una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje al interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad han sostenido con lo trascendente. Bueno, en este texto, que lo voy a leer ahora para que ustedes lo entiendan, después de esto ustedes me van a buscar las palabras desconocidas del texto. Yo lo voy a leer. Pongan atención. Según George Lukács, el autor de la teoría de la novela, solo los poemas homéricos son épicas en sentido estricto. En ellos, las divinidades, las plural, o sea, los dioses, las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los destinos humanos, se ponen cerca de los hombres, como el padre respecto del niño. Y las aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para nosotros, hombres modernos, hombres del sinsentido, autores y lectores de novelas. Aquí tenemos que entender lo que es la Grecia clásica. Los griegos se llamaban a sí mismos helenos, con H, porque si usted me escribe helenos sin H es el movimiento guerrillero colombiano. Helenos con H tiene que ver con los griegos. Ellos provienen... Los de Helena, ¿se llaman así los de Helena de Troya? Helena de Troya, correcto. Entonces, ellos se consideraban descendientes de Helen. Por eso se le llama civilización helénica. Cuando hablo de la civilización helénica, hablo del pueblo griego. Los griegos fueron la cuna de la civilización de la humanidad. Surgió la política, las matemáticas, la ciencia, las artes, la filosofía. La religión surgía ya con ellos. Es la religión politeísta. Pero entonces ellos surgen la epopeya, surgimiento de una pequeña épica. ¿Qué es el género épico que se va a dar mucho más enfatizado en la Edad Media? Que son las acciones heroicas o guerreras de un héroe. Entonces, acá, a pesar de que hay algo de épica, de acciones guerreras, como en la guerra de Troya, también se va a dar que el hombre se va a enfrentar y pelear con los dioses. Odiseo se enfrenta con los dioses griegos, con los dioses del inframundo. Vulcano es un dios del inframundo, el dios del fuego del inframundo, que habita en los volcanes, según ellos. Ese dios, desde el contexto griego, es así. Pero si usted se pone a analizar en la Biblia todo lo que, el castigo que Dios mandó, y por eso el Gabriel creo que fue el que combatió con el demonio, lo mandó a la tierra, pero no encima, sino al subsuelo, debajo de la tierra. Entonces, Vulcano no era Dios, Vulcano era un demonio. Y todo lo que hablan los griegos que tienen que ver con él, con lo que ellos adoraban, que estaban los dioses que ellos crearon, que eran hombres, y otros estaban en el fondo de la tierra, pues no eran dioses, eran demonios.
Ahí es donde usted debe entender el contexto. Ahora, ellos hacían viajes. Odiseo termina la batalla en Troya y emprende el viaje de regreso a Ítaca. En ese transcurso del viaje por el mar se enfrenta con Odiseo. Odiseo era el dios del mar. Pero también lo atrapan la bruja del inframundo. Y ahí está la lucha entre la luz y la oscuridad. Entonces, en la época griega, los hombres tenían una comunicación directa con Dios porque la gran mayoría de los dioses eran humanos. Y los otros, pues, eran dioses del inframundo que ellos tenían contacto con ellos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Preguntas. ¿Preguntas o pregunto? Divinidades, las divinidades que gobiernan el mundo, divinidades de los griegos. Y ellos rigen los destinos del hombre, según ellos. Ellos ya conocían el destino en la antigüedad. Odiseo ya sabía el destino del viaje, por eso ellos se iban a buscar esos viajes grandes que ellos hacían. Ahora, para nosotros era la perfección del helenismo o la perfección del pueblo griego, para nosotros es impensable. Y también es impensable para nosotros que ellos hayan tenido una relación directa con los dioses y colocan el ejemplo, así como el padre con el niño. ¿Hasta ahí está claro? Respondan, ¿está claro, sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ya termino y pregunto y ahí ustedes me van a decir. Sí, señor. Aquí se salta la Edad Media porque la Edad Media solamente tuvo un sistema económico feudalista y se preocupó por la consolidación del cristianismo y específicamente el catolicismo. Entonces salta el Renacimiento con la consolidación del capitalismo. Las ideas liberales que habían surgido en Inglaterra con el romanticismo van a dar paso a todo este proceso. Entonces dice, con la consolidación del capitalismo del Renacimiento, durante el Renacimiento, provoca una completa transformación de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinización. Desdivinizar. Desdivinizar es quitar a Dios. ¿Entendido? O sea, quitar a Dios. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. O sea, esto viene planteado ya desde el Renacimiento. Se consolida en la Edad Moderna y sigue a la contemporaneidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización que no debe confundirse con el ateísmo. Una cosa es desdivinizar la humanidad, quitar que la gente se aleje de Dios. Y otra cosa es el ateísmo, porque el ateísmo, A significa sin, teísmo Dios. ¿Listo? Autores y lectores de novelas. Cuando el hombre se aleja de Dios, pierde el contacto con Dios, el hombre se refugia en algo. ¿En qué se va a refugiar? En la novela. ¿Entendido? Sí, profe. señor. Por eso, Sí, profe. en la antigüedad era prohibido leer novelas, porque las novelas cumplen la función de alejar al hombre de Dios. Ese fue el propósito en el Renacimiento y eso sigue hasta ahora, ¿no? Por eso les dice, la consolidación del capitalismo durante el Renacimiento,
provoca una completa transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de orientación trascendentales del mundo occidental. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracteriza la modernidad. De acuerdo con Milan Kundera, la desdivinización, que no debe confundirse con el ateísmo, designa la situación en la que el individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. El individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios como fundamento de todo. En este contexto, tiene su génesis el género novelesco con la obra de Cervantes. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, surge la novela. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Y Sí, profe. surge, Sí, señor. surge con la obra de Cervantes, con el Quijote. Ese libro tan inofensivo, aparentemente, lo que está haciendo es alejar al hombre de Dios. Entonces, la novela surge cuando el hombre se aleja de Dios. Por eso es que en el Quijote, el loco del Quijote se enfrenta con los gigantes que eran molinos de viento, y esos gigantes eran los dioses. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Por eso es que hay que saber lo que se lee y hay que saber interpretar lo que se lee. Por eso el Quijote, como toca enseñarlo, pues lo enseño con otro contexto, ¿entendido? No con el que busca alejar al hombre de Dios. Bueno, Don Quijote se encuentra en el vértice entre la épica y la novela. Tanto en la antigüedad griega como en la Edad Media, pues fue la épica. La épica es un género literario en la cual se narran acciones o hechos guerreros donde el protagonista es un héroe. ¿Entendido? El Quijote se encuentra entre el vértice entre la épica y novela. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo y los gigantes no son más que molinos y el abismo que separa al hombre de los dioses ya no será superado. A raíz del Quijote y del Renacimiento y la Edad Moderna, el hombre se aleja totalmente de Dios. Por eso ese pensamiento llega a Bolívar con la masonería. Si Dios y la naturaleza están contra nosotros, lucharemos contra ellos. ¿Entendido? Sí, señor. En el siglo XIX alcanza la novela su madurez con las obras de Flaubert y Dostoyevsky, o sea, en el siglo XIX, en los años 1900. O sea, en 1900, con las obras de Flaubert y Dostoyevsky, la novela alcanza su madurez. Pero ocurre el triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa con las ideas liberales que ya venían desde antes. Estas ideas liberales que van a dar paso a los derechos humanos, al fin de las monarquías, a la esclavitud, fin de la esclavitud. Entonces, estas son las ideas liberales. Les digo yo, ¿las ideas liberales serán buenas o serán malas? Buenas, ¿Por qué serán buenas las ideas liberales? porque hay fin de la esclavitud, de varias ideas que antes no se conocían. Con las ideas liberales Permite acabar la represión. se comienza a acabar la represión dada por los reyes. Surgen los líderes militares en Europa como Napoleón y en América como Simón Bolívar, San Martín, quienes van a luchar por acabar con las monarquías, el gobierno de los reyes y el surgimiento de la democracia. Entonces las ideas liberales son demócratas,
¿Qué quiere decir demócrata? Que va a propiciar el cambio hacia los derechos humanos, hacia la libertad, hacia unas condiciones económicas dignas mediante un empleo digno, no por un empleo explotado y humillado. Entonces las ideas liberales vienen a ser más sociales. Aquí por eso les voy a colocar el ejemplo. El presidente liberal López Pumarejo nos deja las cesantías y la creación del seguro social y no lo dejaron gobernar más. Ernesto Samper, presidente liberal, deja el CISBEN. Y deja la base del proyecto Familias en Acción, que lo termina de ejecutar Andrés Pastrana y lo perfecciona en su segunda parte el señor Uribe. ¿Entendido? Entonces miran las ideas liberales de Samper y las ideas liberales de López Pumarejo. ¿Les quedó clara las ideas liberales? Sí, señor. Le pregunto, ¿usted se ha beneficiado con la idea liberal de López Pumarejo de las cesantías? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Eso no se lo dejó la derecha. No se lo dejaron los conservadores de derecha, se lo dejaron las ideas Liberación. liberales. ¿Listo? Entonces, las ideas liberales no son malas porque buscan el beneficio de la sociedad, que tenga una mejor calidad de vida. Eso es lo que busca el liberalismo, que no es la izquierda, ¿no? Ojo con eso. El liberalismo no es la izquierda. Porque la izquierda surge más adelante como filosofía con la revolución bolchevique en Rusia. Porque hasta acá estaban las ideas liberales y todavía siguen las ideas liberales en el mundo. Bueno, el triunfo de la burguesía tras la Revolución Francesa y las prácticas del capitalismo salvaje tras la Revolución Industrial. Aquí fue la Revolución Industrial del carbón, el tren a vapor. Pero a pesar de todo eso, agudizaron el sentimiento de desamparo trascendental. El hombre se sintió con buenas condiciones económicas, pero la sociedad se sentía desamparada. Hasta el punto que la filosofía, en la pluma de Nietzsche, predicó la muerte de Dios. Imagínense cómo Nietzsche, que no comparto su pensamiento filosófico, proclama en esa época la muerte de Dios. O sea, ya el proceso de desdivinizar al hombre estaba dado, alejarlo al hombre de Dios. Y Nietzsche comienza a plantear la muerte de Dios. Y eso va a ser desde el punto de vista filosófico. Y eso va a ser un grave daño para la humanidad porque va a sentirse muy sola, desamparada. Y por eso, al sentirse el hombre solo y desamparado en el mundo, se suicida. Porque tiene miedo. Bueno, la novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino. O sea, ya Dios ha muerto. Deceso es muerte. La divinidad ha muerto. ¿Y quién intenta colmar el vacío dejado por la muerte de Dios? La novela. La novela intenta colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino. Pero ¿cómo lo hace? Explorando la psiquis humana, explorando el cerebro humano. Aquí es donde toma importancia
este psicólogo, Sigmund Freud. Sigmund Freud para 1900, con la teoría del psicoanálisis, pues comienza a fortalecer el proceso de la novela, alejando al hombre más de Dios. ¿Entendido? Sí, señor. Señor. Vuelvo y repito, la novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino, explorando la psiquis humana. ¿Qué es un individuo? Comienza a explorar en el cerebro humano. La ¿En persona. en qué consiste su identidad? Las novelas modernas buscan una respuesta a estas preguntas. Y en la estética de Dostoyevsky es un escritor ruso de esta época, y él desde el punto de vista de la estética, y él es uno de los grandes novelistas modernos como tal, define al hombre por su visión del mundo. O sea, Dostoyevsky, desde su estética en sus obras, como la del jugador, como otras que tiene él, va a definir al hombre por su visión del mundo. Sus personajes para Dostoyevsky, para tener una ideología personal particular, que van a actuar de manera inflexible. Ya no va a haber tanto la cuestión de Dios, sino que va a ser algo importante. Y esto fue lo que se dio en la Europa de 1900. Pero eso no va a llegar a América todavía. Eso llega a América con la Constitución del 91 empieza. Y a partir del año 2000 comienza a alejarse el hombre de Dios. ¿Entendido? Eso en Europa fue en los 1900. Pero en América y en Colombia se va a demorar en llegar. Porque acá llega primero la contrarreforma. Acá no va a llegar la reforma protestante, acá va a llegar primero la contrarreforma. Bueno. Y cada persona va a actuar de manera inflexible en su criterio personal, en su ideología personal. Ya no la ideología de Dios ni nada de esto, porque el hombre comienza a desdivinizarse, a quitarse a Dios de su vida. Y ese es lo que va a dejar el Renacimiento. El Renacimiento va a impulsar la edad moderna y lógicamente que va a dar paso a todo eso. El capitalismo, la burguesía es de este periodo y herencia de este pensamiento. En la novela contemporánea, la contemporaneidad en la actualidad, el hombre se define por su discurso. Según como el hombre hable, asimismo se define al hombre, no por la idea de Dios. Una nueva conciencia del lenguaje, entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación, conduje a autores como James Joyce, Virginia Woolf, a buscar en el flujo de la conciencia individual una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende como Odiseo, una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje a su interior en búsqueda de sí mismo y de un sentido para su existencia. En la antigüedad el hombre, para buscar un sentido a su existencia, los griegos partían a un viaje. Ejemplo, para Hércules, perdón, el que murió con Aquiles, perdón, Aquiles, que murió con la espada en el tobillo. ¿Sí han escuchado la historia? No. No, profe. Aquiles, cuando nació, su madre lo bañó en leche, pero lo metió en el estanque, lo cogió de los pies, de los tobillos, lo metieron en el estanque de leche dada por los dioses, lo cual lo hacía fuerte y no podía morir. Pero como le tapó con la mano la parte de los tobillos,
Entonces él combatió en la guerra de Troya, no recibía heridas en el cuerpo como tal, no lo podían, pero descubrieron que él había sido conjurado de esa forma y que la única forma de matarlo era atravesándole una flecha en el talón. Y ahí viene la debilidad del talón de Aquiles. Ahí murió Aquiles. Pero Aquiles, antes de ir a combatir a la guerra de Troya, él se iba a casar y le dice a su madre, no sabía qué camino tomar, entonces le dice, bañándose en el río, madre, ¿qué camino tomo? ¿Me voy a la guerra de Troya? ¿Me caso, me voy? ¿O me caso o no me caso y me voy a la guerra de Troya? Entonces le dice, si te quieres inmortalizar, vete a Troya, pero allá morirás. Y serás recordado por múltiples generaciones. Pero si te casas, serás recordado por 2 o 3 generaciones. Entonces él decide irse a Troya, sabiendo que iba a morir allá, porque la mamá se lo dijo, porque la mamá tenía pues sus adivinos y sus cosas que tenían ellos en la antigüedad griega. Entonces, aquí él parte a su viaje para conocerse a sí mismo a la guerra. Y Odiseo emprende un viaje también para conocerse a sí mismo. Pero en la actualidad, el hombre contemporáneo, por influencia del Renacimiento y de los pensamientos filosóficos, el hombre ya no busca sino tratar de llegar a su mente, acá, a su parte interior, lo que hay en su mente. El viaje lo hace hacia su cerebro. Entonces miramos toda la evolución de las neurociencias y todo este cuento. ¿Entendido? ¿Hasta Sí, aquí señor. entendido? Sí, profe. Profe. Bueno, entonces yo lo único que les digo es que cuando vayan a leer novelas, miren muy bien lo que leen. El Quijote, tan inofensivo, pero aleja al hombre de Dios. Y Dios sí existe, es real. Bueno, ahora van a leer el texto 1 de la épica y novela y a todo le van a sacar palabras desconocidas. Y la idea principal a cada uno de los párrafos. Entonces, son las 11:12 y se me pasó el descanso hoy. Entonces, muchachos, ya mañana les doy el descanso, ¿vale? Que me pasó, me concentré tanto en la clase que se me olvidó el descanso y no me recordaron. Profe, una pregunta. Ajá, Del texto que vimos en la clase pasada, ¿ese no tenía preguntas? Solamente las palabras desconocidas y la idea principal. correcto. Este sí tiene, pero entonces primero me va a sacar las palabras desconocidas y después la idea principal de cada párrafo. ¿Listo? Entonces, son las 11:13, a las 11:25 estoy preguntándoles, ¿listo? Para que lo continuemos mañana con este tema también. ¿Cómo les ha parecido la clase? Chévere. Interesante, profe. Interesante, profe, gracias. Interesante. ¿No muy aburrida? No, profe, es Profe, bueno conocer aprendí. tu historia. A veces uno no ve lo que es trascendente, o sea, no ve sino lo superficial en los contextos, entonces es bueno aprender a ver más allá de la nariz. Claro. Por ejemplo, cuando usted va a leer sobre Grecia y ellos le hablan de los dioses del inframundo, pues usted si ya tiene las bases cristianas y usted ya sabe que el demonio fue lanzado a las profundidades de la tierra, pues ya se da cuenta que los griegos no estaban adorando a Dios, sino que estaban adorando al demonio. ¿Entendido? Entonces miren que la literatura tiene que ver con política,
con religión, con economía, con filosofía, con historia. Tiene que ver con toda la literatura. Por eso es una de las profesiones más completas que hay. ¿Entendido? Sí, señor. Ámense mucho, quiéranse mucho, coloquen a Dios en sus proyectos, en su vida. No con fanatismo. Si usted es católica y su hijo le da por cambiarse a cristiano, eso no importa. Lo que importa es que ame a Dios. Porque las divisiones generan odio. ¿Por qué se mata en Oriente? Allá, si usted llega a Israel y se pasa de Israel al barrio palestino, allá lo matan por ser cristiano, ya católico, cristiano. Entonces, el fanatismo no conlleva a nada. Ame a Dios, coloque a Dios en el centro de su vida, en sus proyectos. Listo, continúa Muy haciendo. bonito mensaje. Buena reflexión, profe. Es que es la verdad. El hombre no tiene que alejarse de Dios. El hombre tiene que acercarse a Dios sin fanatismo. Y no importa la creencia de las religiones, importa que usted ame a Dios, se ame usted mucho y ame a los demás. Y no juzgue al ladrón, ni esté de acuerdo con los escuadrones de la muerte que matan viciosos y delincuentes. Ese no es el camino, porque todos somos hijos de Dios y todos somos seres humanos y todos tenemos la oportunidad para cambiar. Jesucristo le perdonó a todos, aún hasta los que lo estaban matando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Disculpe, profe, que le cambié el tema en el momento. Profe, hace 8 días o el año pasado, la clase se envió grabada por YouTube, no se pudo ver. Ah, es que mire, como yo ahí hablé de unos temas, es que esto es lo que sucede, ¿no? Yo toqué unas verdades que a la élite no le conviene. Entonces el video me lo censuraron en YouTube por decir la verdad, pero no importa. No importa. Profe, una pregunta. Digamos, los videos que usted sube a YouTube no se pueden subir al parcelador al parcelador de la aplicación de la universidad para poderlo ver ahí. Lo voy a hacer. Lo que pasa es que como estaba en parciales con los estudiantes y ahora estoy en entrega de boletines el 23. Entonces se imagina, yo tengo más de 500 estudiantes. ¿Se imagina para calificarles a todos? Sí, claro. Entonces, por eso he estado como con mucha cosa que hacer por calificando los de ellos. Entonces, después de que ya salga yo el 23, ya queda como con un poquito de oxígeno. Entonces, ahí ya hago todo eso de la plataforma y ya me desatraso con ustedes en sus notas. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ya me deje compás de espera. ¿Sí les ha gustado mis clases? Pues, profe, generalmente, digamos, habían temas que nosotros no lo sabíamos. En estas clases, pues, hemos como adelantado esa cartilla que teníamos dudas, hemos preguntado también, y pues sí, ha sido bastante interesante. A mí me gusta que me pregunten. Yo por eso no me enojo. Y si no entienden un tema, yo lo repito. ¿Entendido? Sin pena y sin nada. No les dé pena. No les dé miedo. Quítense los miedos. El miedo engendra lo peor. No le tengan nunca miedo a nada.
Piensa en grande. Terminen, chicos, ahí. Ya nos vemos en unos minutos para no desconcentrarlos. Profesor, qué pena. ¿Será que se puede compartir el texto por el grupo de español? ¿Qué me decía? ¿Algo me decían del texto? Sí, profe, que si nos puede hacer el favor y nos lo envía por el grupo de español. Ay, verdad. Gracias. Ya se los envío. Paola, no me recordaste. Ya lo envié, profe. Ah, ya lo enviaste. Ah, ya lo envió. ¿Lo enviaste al WhatsApp? Sí, señor. Termino la clase y lo subo para que los muchachos que no estuvieron hoy lo miren.
¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, solo ideas principales y palabras desconocidas, ¿cierto? Correcto. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces como ya nos queda un minuto, háganlo y mañana lo socializamos en la clase. ¿Listo? Bueno, profe, ese señor. no, ese Bueno, no, profe, ese no me lo envían todavía. Entonces, ese lo Bueno, hace y mañana lo socializamos en la clase. Entonces vamos diciendo, les pregunto cuáles son las palabras desconocidas, cuál es la idea principal de cada uno y le voy a, ¿qué piensa de cada párrafo? Vaya usted sacando eso, vaya haciéndome eso. ¿Qué entiende de cada párrafo y qué piensa de cada párrafo? Según lo que yo le he explicado, según lo del Renacimiento, según la lectura, ¿qué piensa usted de cada párrafo? ¿Listo? Y ese es, yo no hago como se dice, yo aquí donde estoy le estoy evaluando a usted todo lo que me participe. Por eso me gusta que me participen, que me hablen, porque eso es más Listo, importante. profe. ¿Listo? Entonces, chicos, Bueno, profe. mañana reviso la tarea en clase. ¿Listo? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ámense mucho y piensen en grande. Gracias, profe, igualmente. Amén. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos mañana. Hasta luego, Buen profe, que día, esté muy profe. bien. Feliz día. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. profe. Feliz día para todos. Profe, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Alba. Que esté muy bien. Gracias, lo mismo, profesor, que descanse. Bendiciones. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.